Saludos, bienvenidos a este programa especial que trae Cinevisión Canal 19, Economía en tiempos de pandemia. Yo soy Estefany Hernández, estaré entrevistando en el día de hoy a dos especialistas economistas de nuestro país. Ellos son la licenciada Jacqueline Mora, quien es directora ejecutiva de la firma analítica y que además es economista. Además, en el día de hoy nos acompaña Antonio Ciriaco Cruz, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta alta casa de estudios. Le damos la bienvenida a quienes están con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre será un placer poder aportar un poquito, o lo que pueda aportar a la discusión, al conocimiento, a la organización y sobre todo a la perspectiva y al entorno de este proceso que tiene muchas aristas, dentro de ellas el impacto económico. El señor Antonio Ciriaco, por favor, un saludo de bienvenida. Muchas gracias por la invitación que me hacen y estamos siempre a disposición, básicamente para igualmente aportar sobre un tema que nos afecta a todo el mundo, ¿no? Y que evidentemente ha puesto en vilo al planeta con esta expansión de este virus. Bien, entrando de inmediato en materia, hay algo que se ha dicho en cuanto a la situación económica de la República Dominicana y el Fondo Monetario Internacional. Han dicho que la economía de la República Dominicana es la única que no va a tener no va a afectar en el sentido de que no va a crecer ni va a disminuir. Yo quiero que económicamente ustedes, especialistas en el tema, nos aclaren a qué se debe esto, señor Ciriaco. Yo pienso que hay diferentes tipos de proyecciones de diferentes organismos internacionales. Algunos son más optimistas que otros. Generalmente hay que decir lo siguiente, que los economistas, más que para predecir, están para diagnosticar. Y entre esta situación que estamos viviendo, muchas veces podemos incluso acertar, pero en otros casos podemos incluso fallar en los pronósticos. Lo importante es que hay un elemento que yo creo que hay que resaltar, que esta crisis tomó a la República Dominicana quizás en una situación ventajosa, ¿no? En el sentido de que la República Dominicana estaba en un proceso de crecimiento, incluso había sido la economía que más había crecido en toda América Latina y el Caribe. No es una economía como la de Venezuela u otro tipo de economía que tenían dificultades, o el caso de la economía mexicana que tenía crecimiento prácticamente de cero. Y esta situación es obvio que es una ventaja en ese sentido para la República Dominicana. Pero cuando uno observa el crecimiento más optimista, que es un crecimiento cero, y que si uno lo compara a partir de una línea base, por lo menos del 5.3 que creció la República Dominicana el año pasado, o el crecimiento pronosticado en el marco macroeconómico que apoya el presupuesto de 5%, estamos hablando de una caída de un 5%. Y obviamente que eso se va a sentir. Y ninguna economía está exenta de la situación que estaba pasando el mundo. Es una situación bastante difícil, es una situación donde las principales economías del mundo, incluyendo incluso la economía más dinámica del planeta, la economía china, va a terminar con un crecimiento de 1%. La economía norteamericana con crecimiento negativo. Si nos vamos a Europa, la economía española con un crecimiento negativo de menos 8%, el caso de Alemania menos 7%. Es decir que yo creo que la situación es bastante compleja y dentro de este contexto tener un crecimiento, por lo menos una de las proyecciones de un crecimiento cero es evidentemente es una situación que refleja cierto nivel de fortaleza en que se encontraba la economía dominicana en términos de las cuentas macroeconómicas, en términos de los altos niveles de crecimiento, que en cierta manera eso ha favorecido a la República Dominicana para moderar básicamente esta caída. Yo creo que en ese sentido es un elemento positivo que tiene la economía dominicana. Claro, ahora a partir de, no podemos pronosticar cómo va a quedar el crecimiento porque son muchos los factores, no solamente de factores internos,
sino también de factores externos, o sea, de cómo termina la economía norteamericana, porque la República Dominicana depende mucho y los sectores que se han visto bastante mermados dependen mucho del exterior, cuya recuperación no depende de la economía per se dominicana, sino también de la recuperación de los Estados Unidos, de la recuperación incluso de una parte de la zona euro. Es decir, vamos a esperar. Yo creo que hay diferentes pronósticos, pero aún así yo creo que ninguna economía va a salir ilesa de esta situación de pandemia. Gracias, Iriaco. Jacqueline, queríamos preguntarle acerca del impacto del paso del COVID-19 por la República Dominicana. Si podría decirnos o cuantificar en porcentaje o en índice cómo afectará el Producto Interno Bruto de nuestro país. Mira, como bien explicó el profesor Antonio Siriaco, en situaciones, y lo voy a poner en perspectiva, es bueno tener perspectiva a la hora de establecer un posible desempeño. En primero, ¿qué es el PIB? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Producto Interno Bruto? ¿Verdad? Y al final el Producto Interno Bruto es aquello que es aquello que le agregamos a todo eso que nosotros no hacemos, le agregamos algo y lo convertimos en un producto final, ¿verdad? Una zona franca que importa tela, esa tela se hizo en otro lugar, no pertenece al Producto Interno Bruto Dominicano. Pero le agregamos mano de obra, le agregamos capital, inversión, eso tiene un retorno, eso tiene un pago a la mano de obra, y ese valor agregado, valor añadido que le ponemos a lo que importamos, lo que conocemos como PIB, como valor agregado. Por ende, el desempeño o el crecimiento del PIB está claramente asociado al crecimiento del empleo y está asociado a la inversión de la economía. ¿Okay? Los impactos en las economías son diferentes dependiendo si la fuente de crecimiento crucial de esa economía en perspectiva proviene del sector externo o proviene de la demanda interna. Y yo creo que una de las cosas que explica el tema de que no hayamos sido, que nos vean tan bien fuera de aquí, es el fuerte componente interno que tiene la economía dominicana y que por ende dentro de ese fuerte componente interno tenemos algún tipo de manejo en ese componente interno. Ahora, si lo vemos en perspectiva futuro, generalmente los economistas lo que hacen es que tú ves qué pasó en el pasado, cómo en el pasado reaccionaron las variables a cosas que pasaron en el pasado y por ende, si tú sabes que una variable va a cambiar, ¿cómo tú proyectas eso? La pandemia definitivamente no es algo que haya pasado en un pasado donde nosotros tengamos información, sino hace más de 100 años. Por ende, proyectar en base a algo que tú ni siquiera tienes un pasado, que no tienes una referencia, es muy difícil. Por eso regularmente lo que se hace son escenarios. ¿Y que en base a qué haces esos escenarios? Entonces en esos escenarios tú supones diferentes tiempos de duración de esto que estamos llamando como el quédate en casa para nosotros y para el resto del mundo. ¿Cuánto tiempo nosotros entendemos que podría durar la cuarentena interna y cuánto tiempo el proceso de recuperación de esa cuarentena externa? Y cuando tú entonces haces esos escenarios, pues vas a tener un espectro, tienen que ser obviamente escenarios plausibles, escenarios que están muy atados al tema de salud. Tenemos que tener muy en cuenta de que el momento de abrir, el momento de reaccionar, no depende de una decisión económica, depende de una decisión de salud. Y por eso, el indicador clave de seguimiento es un indicador que ahora está siendo muy estudiado, que siempre lo ha sido, que es una especie de tasa de contagio y de indicador que me dice hacia dónde va, si estamos ya ganando, si estamos ya en un proceso de desaceleración, y a medida que le damos seguimiento a ese indicador por localidad, por provincia, como país, podemos comenzar a decidir entonces si abrimos o no abrimos. Ese indicador va a depender radicalmente de qué tanto dura la cuarentena, de qué tanto cuidamos o de qué tanto es efectivo el sistema de salud. Entonces, el sistema de salud también es un límite para ver qué tanto dura. Por ejemplo, un país que tenga muchas camas, que esté muy preparado para esto, podría permitirse una tasa de contagio un poco más alta y abrir un poquito más la economía, como el caso, por ejemplo, de Suecia.
Sin embargo, un país donde tenemos restricciones en el tema de salud, entonces controlar este tema. Entonces, si tú le pones diferentes escenarios, pues ahí obviamente, y como bien dijo el profesor Antonio Siriaco, en primer lugar hay varias estimaciones. El BID tiene una estimación diferente, CEPAL tiene una estimación diferente, Fondo Monetario tiene una estimación diferente, Fitch Rating tiene una estimación diferente, Standard & Poor's tiene una estimación diferente, porque todos están partiendo de una dinámica externa e interna diferente. Nosotros, a pesar de que nos vemos mucho mejor que el resto de la economía, de esas economías que nos comparan, somos las que tenemos una incidencia del turismo más alta. Y eso nosotros no lo podemos dejar de ver. O sea, cuando tú nos comparas con Centroamérica y otros países de Sudamérica, somos más dependientes relativamente del turismo que esa. Con lo cual, eso es un elemento que no está tanto a favor. Como decía el profesor también, cuando tú tienes una economía que viene creciendo, ¿y qué quiere decir que viene creciendo? Que la inversión viene creciendo, que la inversión trae empleo, que el empleo viene creciendo, que el poder adquisitivo de la gente viene creciendo y eso impacta el nivel de gasto de la economía. Esto es un choque sin precedentes, un choque donde la inversión está detenida, donde se están perdiendo los empleos, donde el nivel de consumo también está restringido. Y obviamente es un impacto que es no trivial. Yo te diría que en los diferentes escenarios que uno puede hacer bajo esta metodología, los niveles de crecimiento están por ahí, por donde lo estiman, entre un 0, un -1, -2, quizá un -3, en unos escenarios controlables de la pandemia. Si esto se sale de control a nivel internacional, pues claramente que la inversión va a llegar luego, entonces el stock de capital no va a recibir una remuneración y por ende el PIB no va a crecer, y también el tema del empleo y del salario. Pero yo te diría que está por ahí. La diversificación económica en el caso dominicano también es un factor que juega a favor. No dependemos, el turismo es importante, pero no dependemos del turismo. Entonces tenemos energía, construcción, agropecuario, telecomunicaciones, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre. Y esa diversificación también nos da un mayor rejuego respecto a otros países de la región para salir un poquito más. Bien, Jacqueline, gracias por esta intervención. Ahora queremos escuchar la opinión del profesor Siriaco Cruz con respecto a las medidas tomadas por el Banco Central, si repercuta o no en la población y las medidas que están tomando las entidades financieras. Mira, yo pienso que las medidas que ha tomado el Banco Central, incluso el mismo gobierno, en primer lugar, pienso que la política monetaria está cargando de la política fiscal. Gran parte incluso del financiamiento de los programas que el gobierno está usando, ese programa Quédate en tu casa, fase 1 y fase 2, en un primer momento, es decir, a partir del 1 de abril hasta el 31 de mayo, hay un componente importante de financiación que viene del Banco Central. Por lo tanto, vemos una política monetaria bastante activa y todo el hecho incluso de que el Banco Central ha colocado en la mesa en el sector financiero como un mecanismo de oxigenar, de dar fluidez para que el crédito fluya a sectores importantes, sectores productivos. Eso ronda un monto, según el gobernador del Banco Central, de 100.000 millones de pesos, es decir, una cantidad importante. Lo que hay que ver de esos montos es cómo eso se viene y se va colocando y la rapidez con la cual eso se va colocando. Que eso básicamente va a tener mucho que influir en toda la reactivación de la economía. Por ejemplo, de esos 100.000 millones, hasta ahora, si mal no recuerdo, se han colocado alrededor de 45.000 o 40.000 millones de pesos. Es decir, que en 2 meses solo se ha colocado ese monto. Por lo tanto, esta situación, en cierta manera, va a determinar con qué rapidez el sector productivo puede sencillamente tener cierto nivel de liquidez, ¿no? Cierto flujo de caja, oxigenar su flujo de caja por la situación que se ha generado. Porque como decía Jacqueline Mora, un elemento muy importante es que esta crisis es exógena a la economía. Es una crisis sanitaria y ha generado desempleo. Y ese desempleo ha generado una caída en los ingresos. Como consecuencia, se ha generado una doble crisis. Una crisis por un lado de la oferta y una crisis por un lado de la demanda, pero también una crisis sanitaria. Y hasta que esto no se resuelva, hasta que no se encuentre una vacuna, es difícil que pueda haber una reacción a la solución y a una
a un comportamiento normal de los agentes económicos. Y eso es muy importante porque toda esa incertidumbre, toda esa confianza que pueda generar para que las actividades productivas puedan volver a reaperturarse de forma normal, tiene mucho que ver también con la solución a esta pandemia o por lo menos el descubrimiento de una vacuna. Por lo tanto, yo creo que esta medida que el Banco Central ha tomado va por la vía correcta, incluso tratando de buscar el financiamiento más barato, que es un financiamiento en los organismos multilaterales, el hecho, por ejemplo, que haya solicitado los 650 millones de dólares de su cuota en el Fondo Monetario Internacional, y además el hecho de que ha dejado abierta la posibilidad de accesar a fondos de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre la base de las inversiones que pueda tener en títulos del Tesoro. Yo creo que todo esto es un mecanismo, quizá el mecanismo más sano de financiación versus otro mecanismo, porque el gobierno puede, bueno, en un momento determinado, creo que lo va a hacer, reformular el presupuesto y hacer una emisión de bonos de 1.000 millones, de lo que sea. Pero eso en estos momentos puede ser un tanto medio costoso porque toda la calificación de la deuda soberana se ha degradado en todos los países y evidentemente el inversionista te va a pedir un mayor rendimiento. Pero también hay otra opción, que es una opción que tiene también sus limitaciones por el hecho mismo de que tú puedas pensar que el mismo Banco Central pueda hacer emisiones y financiar directamente al gobierno, pero hay limitaciones por el Código Monetario y Financiero y además que eso tiene un riesgo muy alto en términos de que la moneda dominicana no es una moneda de reserva, o sea, solo puede estar haciendo el Banco de Inglaterra, que quizás lo está haciendo en estos momentos, lo puede hacer la Reserva Federal. Pero lo importante es que el Banco Central está buscando los mecanismos de financiación más baratos y lo está colocando a la banca privada y lo está colocando a tasa de interés, obviamente, que hasta 8%, 8.5%, si mal no recuerdo, al usuario final. Y yo creo que eso es un mecanismo sencillamente para utilizar el crédito y que el crédito sirva como elemento pivote para un crecimiento de la economía. Pero todo esto va a estar supeditado a esa creencia de los agentes económicos. Ahí surge lo que es el famoso espíritu animal, ¿no? De cómo el agente económico pueda percibir el futuro. Si la gente no percibe que en un futuro inmediato no hay una vacuna, las decisiones de inversión se van a ralentizar. Entonces, eso es sumamente importante. De tal manera que yo creo que ese esfuerzo que está haciendo el Banco Central es por la vía correcta, pero todo va a depender de situaciones que tienen que ver con el sector sanitario, que si la tasa de contagio sencillamente baja, que si la tasa de letalidad baja, que las protecciones que usemos nosotros una vez se reaperturen los negocios de forma paulatina, todo esto son elementos de carácter sanitario que tienen que ver incluso con el acatamiento de la jerarquía institucional. Nosotros no estamos en China o no estamos en países asiáticos donde verdaderamente los procesos de cuarentena la gente los respeta. Entonces, todo esto es importante y es obvio que estas medidas del Banco Central han sido y van por la vía correcta. Bien, señor Ciriaco, gracias por esta aclaración de las medidas tomadas por el Banco Central, pero nos gustaría que la señora Jacqueline nos dé su parecer al respecto de las medidas tomadas por el Banco Central frente a esta situación de la pandemia del COVID-19 que tenemos actualmente en el país. Mira, así es. A ver, cuando tú revisas lo que están haciendo casi todos los países, pues claramente están combinando lo que se llaman las políticas monetarias, las políticas de liquidez monetaria con los rescates, la política fiscal, ¿verdad? Y es similar lo que se está haciendo en todos los países, pero a mí me gusta distribuir este impacto por grupos diferentes. Entonces, que mira qué pasa, cuando viene este choque, como bien explicaba el profesor, fue un choque de oferta porque la gente que vende tuvo que cerrar y un choque de demanda porque la gente que compra no puede salir de su casa o está pidiendo su empleo, ¿verdad? Entonces es muy duro. Cuando tú solo tienes un choque de demanda, digamos que las empresas están produciendo, pero de repente te cae la demanda, no hay dinero, se desploman las remesas, por ejemplo, la gente que tiene remesas no tiene plata,
Entonces hay como un aumento de los inventarios, porque las empresas están produciendo y de repente no hay demanda. En ese caso, ¿qué pasa con los precios? Caen, ¿verdad que sí? Porque las empresas quieren salir de sus inventarios, no se quieren quedar con eso. Entonces las implicaciones de cuando son una o la otra son muy diferentes a cuando son de las dos. Ahora, también hay que analizarlo por diferentes grupos de interés, y vamos a hacerlo así. Cuando viene y se cierra la economía, el primer grupo que uno piensa rápidamente son los hoteles. El turismo cae y toda la cadena hotelera, los turoperadores y los suplidores de los hoteles, o las tiendas que le venden a los turistas cuando están aquí, o los lugares de esparcimiento que los turistas usan, o los alquileres de vehículos que hacen esos turistas también. Pero ahí mismo, obviamente, cuando el hotel se detiene, toda la cadena de valor del hotel se ve afectada, que son muchos pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y entonces se ve afectado el agricultor que le vende, se ve afectado el que le vende leche, se ve afectado el que le vende bebidas, se ve afectado el que le vende muebles para el hotel, se ve afectado el sector construcción que le hace mejora, se ve afectado el sector energía, y todos esos sectores se ven afectados directamente. Esos sectores tienen como cliente a los hoteles, pero también tienen otros clientes. En una situación normal, entonces quizá esa otra economía interna, cuando el Estado dice, wow, está cayendo el turismo, déjame bajar la tasa de interés para que los comercios se incentiven e inviertan, compran bienes de capital, crecen, y la demanda que perdieron por el turismo pueden recuperar una parte internamente. Eso no es, porque cuando se voltean a su cliente interno, el cliente está cerrado, ¿verdad que sí? Y ahí hay varios efectos. Uno de los efectos que estamos viendo claramente es el sector turismo. Otro de los efectos que estamos viendo son los proveedores del sector, que son micro y pequeñas empresas. El otro, que es evidente, son los bares, restaurantes, los salones de belleza, etcétera, que es otro grupo. Pero además están los empleados de esos hoteles y de esas empresas medianas y grandes que tienen el riesgo de quedarse sin trabajo. Y por otro lado están los que viven del día a día, el coquero, el que vende en un mercado, el que vende cover de celulares. Toda esa economía informal que es inmensa y que es regularmente donde está la población más vulnerable en República Dominicana. Ahora, ¿cómo tú ayudas a esos diferentes grupos? Deben ser estrategias diferentes. Por el lado del gobierno, hicieron estrategias para los diferentes grupos. Para el grupo más vulnerable, que no tiene acceso a la banca, que tú no le puedes llegar por política monetaria, tú tenías que hacer una acción. Y esa acción fue pues la ampliación de lo que es el programa Solidaridad. En este caso, el gobierno que tiene las obras paradas, que sabe que hay un ahorro momentáneo del gobierno, porque luego lo va a tener que utilizar para dinamizar la economía, que hay un ahorro momentáneo, agarra este cash que tiene disponible y lo invierte en aumentar lo que te doy regularmente en solidaridad y en entrar en nuevos hogares. ¿Por qué lo que te doy regularmente? Porque solidaridad no es una panacea, la canasta básica de un hogar cualquiera, de un hogar de bajo ingreso, son 18,000 pesos. Solidaridad en Comer el Primero te da 2,000, 1,500, 800 pesos. Y en gas, etcétera. Entonces, obviamente que regularmente está la solidaridad más los trabajos que estas personas hacen. Entonces, el primer enfoque fue aumento, solidaridad, aumento, lo que les doy a los que están y la cobertura para llegar a aquellos que no tienen una cédula económica en la economía. El segundo grupo, obviamente, que son los empleados de estas empresas que ya no están demandando, no están vendiendo, y que obviamente un factor de ajuste es la carga laboral. Le está diciendo a la empresa, no salgas del empleado, te voy a ayudar, ponlo en hold, yo le voy a pasar dinero, y por ende entre tú y yo podemos hacer una estrategia en lo que dura esto, y eso es otro. El otro grupo es también aquellas personas que, aunque también tienen un riesgo, además tienen cargas financieras importantes, tienen un préstamo hipotecario. No es un secreto que uno de los sectores que más ha crecido es el sector construcción de vivienda, y la gente con esperanza puede ir adquiriendo su vivienda, pero prácticamente una cuota de vivienda puede representar el 20, el 25, el 30%, el 35% del ingreso del hogar. Y no poder pagar esa cuota es algo terrible, porque tú, que vamos a hablar al final, no sé, del tema de las AFP, tú estás saliendo de un activo, estás poniendo en riesgo algo que es para el resto de tu vida. Y por ende la política monetaria viene y dice, junto a la banca, que se ha portado muy bien, viene y dice, no, espérate un momentito, no voy a dejar que tú caigas en rojo en el buró de crédito, pero también le voy a dar liquidez a la banca para que por un tiempo no tenga que cobrarte esa cuota y tú vayas un poco más. Hay otros que no es que tienen grandes deudas o tienen algo de deuda, pero para seguir el día a día y manejándose necesitan un poco más de crédito para poder ir pagándole a los suplidores. Mucha gente espera el futuro, el ingreso futuro para pagarle al suplidor, pero ese suplidor hoy tú no le estás demandando y tampoco le estás pagando.
Entonces, para financiar esas cuentas por pagar, esas cuentas por cobrar, es que el Banco Central ha hecho estas medidas. Y estas medidas van en una buena línea. Adicionalmente, como bien dijo el profesor, parte de los recursos que está recibiendo el Estado, porque el Estado también, recordemos que no está recaudando, el ITEBI por la baja de consumo no está recaudando, ha hecho posposiciones. Entonces, ¿qué ha hecho el Estado? También el Banco Central hubo una facilidad que le dio directamente plata al gobierno para poder lidiar con esta situación. Entonces, ciertamente la política monetaria ha ido a apoyar sobre todo a la micro y pequeña empresa, ha ido a apoyar a las familias de clase media, media baja, media alta, que ya tienen algún activo para que eso no le imposibilite para el futuro para crecer. Y en términos generales ha sido una combinación, un combo, desde mi perspectiva, bastante bien estructurado. Le faltan algunas cositas, como quizá algún fondo de garantía, porque si bien los bancos tienen la plata, el riesgo que asumen de no pago es un riesgo, es del banco totalmente. Y en esta situación, obviamente que van a haber riesgos importantes y es bueno que haya una alianza entre la banca y el sector público de lo que se llama distribución de riesgo. Por eso son temas que ya se están hablando y que estamos avanzando. Que depende de la duración de esto y de la cuarentena. La cuarentena es fundamental para que en el largo plazo las pérdidas económicas, humanas, sociales sean menos, aunque en el corto plazo sean más fuertes, que sean menos. Tenemos que dar una cara fuera del país de que estamos organizados, de que sabemos que esto es un tema de corto plazo, pero que no lo vamos a llevar a largo plazo tomando malas decisiones. Y por ende, las acciones del Banco Central y del mismo gobierno han ido. Hay gente que quisiera que fuera más agresivo. Bueno, también estamos en una coyuntura política que es diferente, a diferencia de otros países, pero ciertamente yo estoy segura aquí que tanto sector privado como sector público pues han hecho esfuerzo y fue algo que nos recorrió de repente. Así mismo es, como a todo el mundo, esta pandemia ha sorprendido y las medidas que han tenido que tomarse en todos los sentidos ha sido apresuradas. Vamos a una pausa y volvemos en breve con este programa especial que tenemos en el canal 19, Economía en tiempos de pandemia.